Buenas a todos, gente. En este caso empezamos con la lección de cómo restringir a las piezas de nuestro oponente con nuestros peones. Simplemente restricción de los peones a las piezas. Vamos a ver, 5 casos, 5 conceptos, 5 métodos de cómo podemos aplicar esto a nuestras partidas. Empezamos con esta posición típica del típico gambito de dama aceptado, con d por c4 muy rápido, y el primer concepto lo vamos a denominar como la barrera diagonal. La barrera diagonal, que es un concepto que usamos para intentar restringir a nuestros alfiles o a los alfiles de nuestro oponente. En este caso el negro juega con alfil b7, posición súper normal, ¿verdad? Bueno, hemos cambiado las damas en el centro, y aquí pues mucha gente, ¿verdad? Quizás la primera jugada que se le vendría a la cabeza sería enroque, que no es ni mucho menos una jugada mala, pero sí que no es la mejor manera de jugar esta posición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si el blanco hiciera aquí enroque, el negro continuaría con caballo d7, y tras una jugada como alfil d2 y torre c8, bueno, el negro va a intentar esconder su reyecillo ahí en b8, va a intentar cambiar una pieza con caballo e4 y caballo d5, y si bien el blanco quizás está un poquito mejor, no es ni mucho menos grave para las negras. ¿Cuál sería la mejor jugada en esta posición? Aplicar la barrera diagonal. ¿Cómo hacemos esto? Con la jugada F3. F3 que aplica para empezar la verja, porque automáticamente estamos restringiendo a ese caballo. Ya vamos a hablar de ese método un poquito más tarde. Pero también estamos restringiendo la diagonal del alfil del rival. Después de caballo d7 y e4 hemos ganado bastante espacio. De repente este caballo, fijaos que no puede saltar a ningún lado. La acción de este alfil es nula. Hemos ganado espacio, nuestro alfil va a conseguir una casilla mejor y el blanco, por lo tanto, consigue una buena ventaja. Esta posición se dio recientemente en la Copa del Mundo de Bakú, donde con las piezas negras iba mi amigo Carlos Matamoros. Aquí el blanco, está presionando un poquito y hicieron la jugadita H3, muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene un alfil en A1 aquí que es un diablo, que apunta a G7, que apunta con la dama. Y la idea de H3 es en algún momento buscar G4 e intentar poco a poco aplastar la posición del negro. ¿Cuál es la mejor jugada para realizar aquí con las piezas negras? Pues fijaos, porque no era nada fácil. ¿Cómo jugó el negro? El negro, si no me equivoco, hizo aquí torre a3, una jugada que no era tan precisa, pero la mejor jugada para las negras era de nuevo aplicar la barrera diagonal. ¿Cómo hacía esto? Con la jugada torre ed8. Buena jugada que no era fácil, y de nuevo, ¿cuál es la idea? De momento, sostengo también un poquito el peón de d6, y en caso de g4 quiero anular a completo ese alfil de a1. Voy a hacer caballo e8, y tras f4, por ejemplo, puedo colocar el peón en f6. De esta manera, además, si un f5 puedo mantener mi alfil en f7 para presionar ese peoncito de c4, el alfil lo he matado, y con negras voy a seguir con la posición, una posición bastante agradable gracias a que el blanco tiene bastantes debilidades aquí a largo plazo. ¿Entendido, no? Vamos a ir ahora ya con el siguiente concepto. En este caso vamos a empezar con lo que sería el concepto de la verja. La verja a los caballos, para que los caballos dejen aquí de saltar. Posición normal, posición tranquila, que sucede bastante rápido después de la variante de d3 contra la Caro-K, la variante de d3 y f3, que permite a las negras comer en d1. Podéis pensar, pero aquí ya el negro ha igualado sin problema, ¿no? Se han quitado las damas del tablero, encima el blanco tiene el rey ahí en el centro que no pinta mucho, y encima es el negro el que lleva la iniciativa porque está atacando un peón. Pues no, de hecho el blanco está un poquito mejor aquí, obviamente tampoco es que esté ganando, pero sí conseguimos entender bien la posición y si conseguimos aplicar correctamente los conceptos de esta posición con blanca. Aquí hay mucha gente que, por ejemplo, con blanca pensaría, me atacan el peón, yo tengo mi caballo en b1, y quizás la primera jugada que se le viene a la cabeza sería caballo c3, que automáticamente sería una pequeña imprecisión. ¿Por qué? Porque automáticamente has colocado a tu caballo en la verja. Tienes el caballo en c3, el peón de c6 está evitando que tu caballo sea feliz, que tu caballo salte, y pues poco a poco el negro puede continuar desarrollando las piezas, por ejemplo con caballo d7, e5, alfil c5, y simplemente una posición más o menos igualada, sin que nada grave suceda. ¿Cuál es, sin embargo, la mejor jugada aquí de la blanca? Es una jugada que cuando la veáis os puede parecer rarísima, una jugada que pues quizás nunca os hayáis planteado si no conocíais este concepto. La mejor jugada aquí de las blancas es caballo fd2.
Pues de caballo F2, pero en mi alfil no sale, este tampoco. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué pongo el caballo en D2? Pues fijaos, la clave de caballo F2 es precisamente aplicar la verja a nuestro rival. Queremos colocar el peoncito en F3 y que ese caballo de F6 no sea feliz, no tenga buenos saltos y aparte pues tenemos ya un centro muy sólido. ¿Cómo podría continuar la partida? Pues por ejemplo, en caso de 5, tranquilamente F3, alfil E6 y tranquilamente aquí, ¿cómo desarrollamos las piezas? ¿El caballo iría aquí? No, porque no tiene buenos saltos. ¿Cómo lo hacemos? Pues por ejemplo con A4 podemos buscar un cambio de alfiles de casillas blancas en C4 y luego quizás ir con nuestro caballito hacia B3. ¿Cómo podría seguir? Por ejemplo, esto fue una partida mía contra el gran maestro Dreyev, jugador muy fuerte. Yo continúo aquí con la jugada F3, mi rival hizo alfil G7 y yo continué con A4. Como digo, no quiero mi caballo aquí. Si yo coloco el caballo aquí, no tiene buenos saltos. Yo quiero que sus caballos no tengan saltos. Los míos los necesito con salto. Poco a poco fui mejorando un poco la posición. El rey iba a ir hacia el C2. Caballo B7. Jugué caballo B3 para que su caballo no saltase. Y bueno, tras caballo 5 y alfil E3, continué con rey C2 y caballo E2. Gracias a mi fuerte centro de peones, los caballos de las negras no tienen buenos saltos y los míos, bueno, pues tienen cierta presión y una posición bastante más agradable. Seguimos ya con el siguiente concepto que va a ser la verja, pero aplicado un poquito más al lado, porque no solo se puede aplicar con caballos que están en F6, se puede incluso alargar un poquito más y combinarlo muchas veces, sobre todo cuando el caballo de nuestro rival está en la casilla G6, combinarlo con el avance del peón de H muchas veces hacia la casilla H4 para forzar que nuestro rival avance su peón de H también y por lo tanto le queden ciertas debilidades. Ejemplo, en esta partida el blanco jugó rápidamente con H4. H4, que es una jugada que ya de entrada está molestando bastante. En esta posición hay muchas partidas, sobre todo Carlsen ha jugado esto mucho con negras, aquí con blancas ha ido, bueno, Caruana, Bachir Lagras, Karyakin, el propio Carlsen, mucha gente. Entonces, bueno, el negro ya de entrada le molesta y dice, bueno, pues voy a poner el peón en H5 para que no me molesten. ¿Qué pasa? Esta es la mezcla que nosotros queremos crear, ¿de acuerdo? Caballo en G6, peón en H5 y ahora tranquilamente fijaos cómo juega el blanco. Decidió jugar con alfil E3, B6, pues bueno, está metiendo aquí un poquito de presión. Tranquilamente el blanco sigue con alfil E2 y ya empieza la clave. Esa presión en H5 que es muy molesta. ¿Por qué? Porque como el caballo está en G6 no se puede defender con un peón y el peón de H5 normalmente es un peón que es difícil de defender si no es con una torre. Sobre todo si tienes un caballo en G6 es difícil que una pieza llegue ahí. Puedes tener un caballo en F6 pero si no lo tiene te quedan las piezas muy torpes. Y eso es precisamente lo que buscaba en esta partida Carlsen, que iba con las piezas blancas contra Boris Gelfand. Gelfand continuó con el alfil E7 y completamos la verja extendida, por llamarla de alguna manera, con la jugada G3. Fijaos cómo mis peones bloquean y restringen perfectamente a su caballo, que no tiene buenos saltos. La torre además se tiene que quedar defendiendo un peón que no lo puede defender ninguna otra pieza si no tiene un caballo en F6, muy difícil de defender. Y bueno, tranquilamente la posición después de A6 y caballo C3 fue bastante más agradable para Carlsen, que de hecho a la larga se acabó comiendo este peón de H5 porque el negro no pudo aguantar esa presión y en un momento dice, bueno, me toca enrocar, no puedo jugar toda la partida con el rey en el centro, ¿verdad? Seguimos con otro ejemplo de esta posición, en este caso con las piezas blancas iban ni más ni menos que Garry Kasparov. Tenemos esta posición y de nuevo él va a aplicar un concepto muy similar a este que acabamos de ver de la verja extendida. ¿Cómo lo va a hacer? Pues él empezó con la jugada A4. Realmente la jugada A4 y la jugada B3 son bastante similares porque bueno, tampoco es que el caballo este se vaya a ir muy lejos. ¿Cuál era la idea aquí de Garry Kasparov después de la jugada A4? Bueno, para empezar el negro está prácticamente forzado a volver con su caballito a B6. La clave es que él no puede mover la dama al negro, por ejemplo a D7, como querría, porque, bueno, tras una jugada como A5, de repente el caballo este no tiene muchas casillas. Incluso después de B3, dama D7 es una jugada que en ese orden no la quieres hacer. Entonces, bueno, rápidamente Grichuk vuelve a B6 con su caballo. Y la idea de Grichuk era decir, bueno, si el blanco me come aquí, yo como de A, cambio unas torres, tengo un buen control del flanco de dama, ¿verdad? Tengo un buen espacio. Entonces, ¿qué es lo que puede salir mal con mi posición? Pues aquí venía perfectamente la idea de Kasparov. Quería hacer la jugadita B3. ¿Cuál es la idea de B3? Pues fijaos que este caballo poco a poco se empieza a quedar sin casillas. En este caso no existe esa debilidad que había antes en el peón de A, pero aún así esta ventaja de espacio. Tenemos aquí una especie de barrera diagonal contra este alfil de B7, tenemos bien cubiertos los saltos de este caballo por aquí, tenemos bien cubiertos los saltos de este caballo por aquí, entonces tenemos colocada la estructura de peones de una manera que está restringiendo muchísimo
todas las piezas de nuestro rival. Aquí Grichos continuó con alfil C8 porque, bueno, alfil en B7, fijaos que estaba chocando aquí con un muro, con lo cual intenta buscarle otra diagonal. Eso, bueno, lo suelen hacer mucho cuando le aplicas la barra diagonal porque básicamente si un alfil está muerto. Aquí Kasparov tranquilamente con dama E2 mete cierta presión en ese peón de B5, alfil D7 y C4. Otra ideita muy interesante por parte de Kasparov. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la clave? Pues que realmente en caso de que el negro coma en C4, que no lo hizo, o en A4, que viene a ser lo mismo, perdón, esa fue la jugada que se hizo en la partida, si ve por A4, tranquilamente va por A4, amenazo a 5, si te meto a 5 dejo el caballo en C8 que no salta más nunca, totalmente restringido. Y si haces A5, fijaos que el caballo te queda muy mal, vuelve a no tener salto y se deja débil una casilla en B5 que mi caballo puede usar rápidamente con una buena ventaja. En la partida, Grichos decidió hacer B4 y automáticamente este caballo se queda sin saltos, el flanco de dama se queda cerrado, con lo cual ahora todo el juego de la partida se va a ceder al flanco de rey y poco a poco Kasparov continuó con caballo D2, caballo F1 y consigue una ventaja bastante agradable. Hemos visto ya cómo restringir los alfiles, hemos visto ya cómo restringir los caballos. Vamos a ver ahora cómo podemos llegar a restringir las torres con los peones. Sobre todo, esto se da en las posiciones en las cuales hay columnas semiabiertas. Es una de las pocas o de los pocos casos en los cuales podemos restringir torres, ¿de acuerdo? Cuando vamos a restringir una torre con nuestros peones, lo más importante que tenemos que entender es que necesitamos que esas columnas semiabiertas que queremos cerrar, en este caso la columna semiabierta, si os fijáis, es la columna B, se pueda sostener el peón con los máximos peones posibles. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero cerrar esta columna semiabierta B, yo quiero colocar un peón en B3. Este peón en B3 va a ser mucho más estable de cara a yo molestar a esa torre si existe un peón en A2 y un peón en C2, que si, por ejemplo, mi peón está en A3 y el otro en B3, porque ya solo sostiene uno. Y menos todavía, pues si al peón de B3 no lo sostiene nadie. Con lo cual, si mi objetivo en la partida fuera bloquear a esa torre de A8, fue una de mis ideas, A3 es una jugada muy mala. ¿Por qué? Porque simplemente el negro va a quitar el alfil a D6, A3 puede parecer una jugada normal, yo puedo seguir con mi desarrollo, por ejemplo, alfil G5, y tras torre B8 me presionan. Cuando yo coloque el peón en B3, tengo dos problemas. Para empezar, como he hecho A3 me queda el peón débil, pero aparte que este está sostenido solo por el peón de C, con lo cual aquí a la larga el negro va a buscar un plan de C5 y C4, nos va a reventar la estructura, no vamos a vernos forzados más bien a capturar porque no vamos a tener suficiente material de defensa sobre ese peón de B3 y la torre va a volver a activarse, ¿de acuerdo? Fijaos cómo habría que jugar esta posición y luego os enseño un ejemplo de qué pasaría cuando no la juegas tan bien. Fil F4 sería interesante, directamente para intentar, restringir a la torre también con la pieza, ¿verdad? Con el alfil, ya que es la mejor casilla, tiene mucho sentido esta jugada. Alfil D6 sería normal, buscando otra vez, intentando, llegar a esa casilla con la torre, ¿verdad? Torre 1, por ejemplo, controlando la columna. Y aquí, fijaos, este es el tipo de línea del cual os estoy hablando. En caso de torre B8, torre por, caballo por, puedo cambiar aquí, caballo por D6 y B3. Y esta torre nunca en la vida se va a conseguir activar, está totalmente pasiva. Este peón está muy sólido, tengo una mejor estructura de peones porque tengo una isla menos de peones, ya sabéis, una isla, dos islas, y aquí el negro tiene una isla, dos islas y tres islas. Cuanto menos islas de peones tenga, normalmente tendrá menos debilidades. Que el negro juega de otra manera, por ejemplo, el fil E6 dice, bueno, no quiero cambiar las torres, no pasa nada. Caballo E2 es una manera normal de jugar esta posición, traigo el caballito a molestar un poco, torre B8 y B3, y una vez más la torre va a ver muy difícil activarse en un futuro. Fijaos esta misma posición, ¿de acuerdo? Si yo tuviera un peón en A4. ¿Qué cambiaría? Pues cambiaría bastante más de lo que parece. Después de una jugada normal, como por ejemplo sería B3, intentando jugar de la misma manera que antes, tras alfil por F4 y caballo por F4, el negro tras dama D6 sorprendentemente ha igualado. Esta misma posición con el peón A2 es ventaja blanca, esta posición con el peón A4 es igualdad. ¿Por qué? Por este plan que os he comentado, C5 y C4. Por eso siempre hay que intentar mantener lo más sólido posible ese peón en B3. Yo le llamo el triángulo contra la torre. ¿Por qué? Bueno, porque si lo veis bien, es un triángulo. Cuanto más estable sea el triángulo, mejor. Si le quitas el peón de A, pues ya es un triángulo más feo y que funciona un poquito peor. ¿De acuerdo?
Y ahora vamos a ir con el último concepto que vamos a ver en esta lección, que va a ser el encarcelamiento del alfil, el cual puede suceder en bastantes más casos de lo que parece. Fijaos esta posición. Esta posición aparentemente las blancas están prácticamente ganando, puede llegar a pensar. Dice, bueno, estoy metiendo una presión brutal aquí, alfil F6, te voy a comer, te voy a reventar la estructura y te vas a quedar tieso con las piezas negras, ¿verdad? Pues, por increíble que parezca, el blanco está muy cerca de estar en una posición totalmente perdedora aquí, por no decir que es casi totalmente perdedora. Aquí con las piezas negras iba el gran Capablanca y nos trajo uno de los conceptos más importantes de restricción de piezas con peones que hemos visto hasta la fecha. El negro continuó con G5, a priori una jugada que debilita bastante a nuestro rey. Pues lo primero que podemos pensar, bueno, pues caballo por y gano. Bueno, en realidad no ganas porque tras caballo por E5 el alfil queda clavado y te queda fe. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de líneas concretas, lo que no me interesa más bien es el concepto. Blanco comió en F6, dama por y alfil G3. Y aquí las blancas quizás pensaban que habían debilitado al rey de las negras, que encima el negro tenía peones doblados y que en general todo pintaba bien. Y el negro por su parte tiene la pareja de alfiles, que siempre nos han dicho que hay que mantenerla, etc. Pues fijaos lo que hizo Capablanca entendiendo la posición instantáneamente de manera perfecta. Una verdadera obra de arte y os lo pongo del lado de las blancas para que veáis el sufrimiento que tuvo las blancas en esta partida gracias a la restricción con peones. Hizo alfil G4. Pues bueno, una clavada normal, no sé, H3, ya se irá y no pasa nada. Hizo alfil por F3. Este tío que está dando la pareja alfiles, ¿qué es lo que quiere conseguir aquí Capablanca con las piezas negras? Bueno, blanco come de dama y dice, bueno, pues llega un finalito, ¿verdad? Finalito con alfiles del mismo color, donde encima el negro tiene los alfiles en el color de su propio alfil, con lo cual aparentemente, si hubiera un alfil malo, sería el alfil de las piezas negras. Este debería ser el alfil malo, ¿verdad? Pues no. El alfil malo de esta posición, y con una diferencia muy grande, es este alfil de G3. Y quiero que entendáis por qué. Fijaos que este alfil en G3 no va a ser capaz de salir de ahí en toda la partida. ¿Por qué? Porque no tiene rupturas. Estos peones, al estar doblados, evitan que el alfil encuentre una diagonal. Aquí va a chocar, porque te voy a poner un peón F6. Por aquí obviamente no vas a poder ir. Y por aquí tampoco. Y fijaos cómo Capablanca poco a poco fue centrando todo el juego en el flanco de dama y dejó el alfil encarcelado toda la partida en la casilla G3. Tranquilamente el negro fue aprestando, rey F7, torre H1, rey E6, voy mejorando mis piezas poco a poco, H4, no quiero comer, si como tu alfil de repente vive. Torre FB8, me olvido del flanco de rey, yo sé que ahí no pasa nada, me comes, te como. Te aguanto con alfil en 7 y quiero romper con B5. H por, muy bien, H por, B3 y poco a poco voy, C6, voy a romper con B5 y fijaos cómo este alfil no hace nada, no puede hacer nada. Cuando esto se rompa, cuando el flanco de dama realmente se acabe rompiendo, mi alfil va a empezar a hacer cosas y voy a ganar la partida. ¿Por qué? Porque va a jugar con una pieza menos toda la partida. Torre 2, pumba, te rompo, B5, torre 1, te rompo, C4, me da igual, sacrifico un peón, me da igual, voy a tener una pieza de más, ¿qué me importa un peón de menos? A por B, aquí Capablanca tomó en B3, peón por y tranquilamente torre por B5. Y fijaos cómo en esta posición, que aparentemente hace un rato no pasaba nada, ya empieza a quedar más claro cómo el blanco está totalmente perdido y la realidad es que la ventaja del negro era muy amplia desde ese momento que se entró en este final. Torre A4, jugó aquí el blanco. Tranquilamente torre por B3, no le tengo miedo a un final con torre por A5 para empezar porque luego te cae el de D3. Esta posición, por ejemplo, fijaos que el blanco sigue teniendo pieza de menos. Yo sé que no se ve, o si las cuentas no las están, pero es que este alfil da igual, no existe, no va a existir ahora, no existe luego y no existirá nunca. Esta es la máxima, digamos, lo más claro que puede quedar lo que es la restricción de piezas con peones. Intentar colocar vuestros peones de una manera que las piezas de vuestro oponente sean totalmente inútiles. No todos los casos son tan extremos como este, donde realmente hemos visto como después de esta posición, literalmente el alfil de G3 no va a ser capaz de jugar en toda la partida si yo traslado el juego al flanco de dama, pero habéis visto ya, bueno, varios conceptos, ¿verdad? Hemos aprendido la barrera diagonal, hemos aprendido la verja extendida, el triángulo contra la torre y el encarcelamiento del alfil. Espero que os haya sido útil, espero que empecéis a aplicarlo en vuestras partidas y nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta pronto! Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.
Adiós.